oración para glorificar y bendecir su nombre, para orar, para acercarnos al trono de la gracia en busca del oportuno socorro que solamente encontramos en los brazos de nuestro Salvador. Como oraba nuestra hermana Estela, no nos dejamos envolver, ¿verdad?, por los quehaceres del día a día y sacamos un momento para estar aquí. Siempre hay algo que hacer en casa, siempre hay una diligencia, los quehaceres no se acaban, pero entonces nosotros, a pesar de tener muchas cosas que hacer, sacamos ese momento importante para presentarnos y poder orar al Señor en el templo y reunirnos como hermanos y orar unidos. Así que le damos muchas gracias al Señor por esa oportunidad que nos ha brindado en esta noche. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de esta noche. Y como pueden ver en pantalla, vamos a estar hablando de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Una pregunta antes de entrar en materia. ¿Cuántos son del team Elías? Nadie. ¿Ok? Entonces, ok. Está Andrew, está Steve. Steve, desde que escuchó el tema me dijo: mami, yo sé todo de Elías porque eso fue lo que me habló la maestra. Así que él, ya la maestra hizo su trabajo y ella le enseñó y comenzó él a hablarme de Elías. La doña, yo sé que ella es del team Elías, ¿verdad? Entonces yo, como los demás se quedaron con la manito abajo, yo entiendo que son del team Eliseo, ¿verdad? Tampoco. ¿Y por cuál de los dos entonces? ¿O Elías o Eliseo? ¿Cuál de los dos? Mitad y mitad, mitad y mitad. Ok, vamos a ver. Entonces nosotros vamos a hablar, posiblemente nos tomemos una o 2 semanas hablando sobre estos 2 personajes bíblicos. 2 hombres que fueron utilizados grandemente por el poder de Dios, que se destacaron, que fueron importantes, que ejercieron el ministerio como profetas llenos de la unción del Espíritu Santo. Desempeñaron una función importante y por eso es que nosotros vamos a dedicar al menos 1 o 2 semanas aproximadamente a hablar sobre estas 2 personas, Elías y Eliseo. Vamos a ver quiénes fueron, hablar un poco de su biografía, qué dice la Biblia sobre ellos, sobre su origen, sobre su familia. Vamos a ver cuáles fueron las similitudes que tuvieron estos 2 personajes, cuáles fueron diferencias entre ambos ministerios y cómo nosotros podemos aplicar a nuestra vida, qué lecciones nosotros podemos aprender de estos 2 grandes hombres del Señor y aplicarnos en nosotros. También vamos a ver posiblemente en la segunda entrega cuáles fueron aquellos milagros realizados por Elías y cuáles milagros fueron realizados por Eliseo y cómo nos ayudan entonces a mí a fortalecer mi fe en el Señor. Así que vamos a estar hablando sobre estos 2 personajes, Elías y Eliseo. La historia bíblica registra que para el siglo 9 antes de Cristo, el reino de Israel sufrió una crisis política que provocó la división del reino. Inicialmente el reinado comenzó bajo el liderazgo ¿de quién? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Luego pasa a David y David entonces se lo da a Salomón. Hasta ahí todo va bien. Todo va viento en popa y el pueblo se mantiene unido. Pero a la muerte de Salomón ocurre lo que es la división del pueblo de Israel como reino y se divide en 2 reinos. Israel
se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Y este reino del sur pudo conservar a Jerusalén como la capital del reino. Y recuerden que Jerusalén era el centro de adoración al Dios real. En Jerusalén era que estaba centrada la adoración a Dios. Así que el reino del norte, como no tenía ese centro de adoración, todos los reyes del norte se enfocaron en crear un nuevo sistema de adoración para evitar que su gente se fuera hacia Jerusalén. Y comenzaron a desviarse de lo que era la verdadera adoración al Señor. Uno de esos reyes fue Omri. Omri fue el padre de Acab. Y Omri, como quería mantener el pueblo, la parte norte unida y que no se fueran para el sur, entonces él comenzó a tomar decisiones pensando en el bienestar político de Israel de la parte norte, pero sin medir las consecuencias espirituales que éstas iban a traer al reino del norte. Así que él comenzó a hacer alianza con pueblos paganos. Y esas alianzas lo empujaron a él a emparentar a su hijo Acab con el rey, los asirios, y emparentarse con Jezabel. Así que todo eso hace que la idolatría, la corrupción espiritual, la adoración a Baal, a Acera, se centre ahora en esta parte del pueblo de Israel. Igualmente ellos conocían cuál era la verdadera adoración. Ellos sabían que al único Dios que había que adorar era a Jehová Dios. Sin embargo, se desviaron totalmente y los reyes contribuyeron grandemente a orientar el enfoque de la adoración no hacia el Dios verdadero, sino hacia los dioses paganos. Todo eso lo hicieron buscando una fortaleza política, económica, pero que tuvo repercusiones importantes en la vida espiritual del pueblo. Dentro de estas políticas estaba alentar a las construcciones de altares en los templos locales de la parte norte de Israel para poder así ejecutar los sacrificios. Nombraron sacerdotes y esos sacerdotes estaban fuera de la familia de Leví. Ustedes saben que la tribu de Leví fueron los encargados de ministrar en el templo del Señor. Así que como el pueblo del norte no tenía la tribu de Leví, entonces ellos comenzaron a nombrar sacerdotes fuera de lo que Dios había implementado. Y entonces comenzaron a levantar altares a Baal, que era una de las principales deidades paganas de los cananeos. Así que Omri logró la seguridad doméstica con una alianza matrimonial entre su hijo Acab y la princesa Jezabel. Y ahora estos dos personajes toman el poder, toman el control de toda la parte norte de Israel. Estas medidas trajeron parte buena, ¿verdad? Porque él estaba enfocado en mejorar la condición de la parte norte de Israel. Había seguridad, había prosperidad económica por un tiempo. Sin embargo, todo eso, aunque aparentemente estaba trayendo prosperidad económica a la parte norte de Israel, también trajo el deterioro de la vida espiritual de la parte norte, porque ahora estaban adorando a los Baales. Y es en ese momento del reinado de Acab cuando comienzan a crecer las tensiones. Comienza a crecer los problemas, las dificultades, porque ahora Acab está chocando con lo que se le ha enseñado al pueblo. Ellos estaban conscientes que el verdadero Dios a quien había que adorar era Jehová de los ejércitos, pero él estaba orientando al pueblo a adorar a Baal junto con su esposa Jezabel. Si ustedes leen la historia de Acab y Jezabel, la Biblia registra
que lo peor que le pudo pasar a Israel en ese momento fue estar bajo el liderazgo de Acab. La Biblia dice que fue malo en gran manera. Él se dispuso, dice la Biblia, se dispuso, se propuso a tentar a Dios. Yo me imagino la maldad que había dentro de la mente de Acab. O sea, él planificaba todo lo que él hacía, lo planificaba para llevarle la contraria a lo que Dios había implementado. Lo hizo mal, en extremo. Y la Biblia dice, el peor rey que pudo pasar por Israel y por la parte norte fue Acab, ¿verdad? Auspiciado por su esposa en ese momento, Jezabel. Y eso trajo un detrimento total en la religión de Israel, porque ahora Jezabel trae esa brujería, trae ese paganismo, lo trae a Israel y constituye sacerdotes que están sirviendo a Baal y a Acera dentro de un pueblo que había sido llamado por Dios. Y esa es la situación que había en Israel en ese momento. Había una tensión, había problemas, había sentimientos encontrados, la gente no sabía qué hacer y todo en la parte norte estaba vuelto un problema mayúsculo. Y es en ese momento donde aparece este personaje. ¿Quién fue Elías? ¿Quién fue Elías? Y antes de pasar, ¿verdad?, a lo que yo tengo, yo quiero hacer esa pregunta. ¿Qué sabemos aquí? No tiene que decirme mucho, un dato, alguna información. ¿Qué dato usted tiene sobre Elías? ¿Qué conoce usted sobre Elías? Se durmió Steve, yo pensaba que él me iba a responder. Dime, Andrew, que yo sé que tu maestra te enseñó. ¿Quién te dijo tu maestra que era Elías? Él era cristiano, claro que sí, él era cristiano. ¿Qué más sabemos de Elías? Minelli, allá atrás. Un profeta de los tiempos antiguos. ¿Qué más usted sabe de Elías? Era el maestro de Eliseo. ¿Quién era el papá y la madre de Elías? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién era? No sabe. ¿Quién era? No sabe. No, yo tampoco, porque la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Elías fue un personaje que apareció de la nada. De la nada. Nadie, o la Biblia no registra dónde nació. Bueno, dice, vamos a ver más adelante de dónde viene, pero no dice de qué familia, cómo fue criado, quién lo instruyó, absolutamente nada. Él llega en un momento crucial. Usted ve esa película cuando están peleando y llega el superhéroe, que nadie sabe qué va, y llegó Elías a resolver el problema que tenía Israel en el norte. Entonces, Elías vivió en el reinado de Acab, que en ese momento era el rey de Israel de la parte norte, en el siglo IX. Y este periodo fue testigo de una gran inestabilidad política y cultural. ¿Cómo fue? Ajá, exacto. La adoración a Baal, un dios cananeo, había ganado popularidad en Israel. Ya todo el mundo estaba detrás de esa enseñanza. Y la influencia de las prácticas paganas se había filtrado en la vida del pueblo hebreo. Habían claudicado delante de Jehová y se habían ido tras los Baales. Entonces Elías aparece y se convierte en el baluarte de la fe de Jehová, el Dios de Israel que muchos ya habían olvidado. No conocemos ningún tipo de antecedentes de Elías, solamente sabemos, dice la Escritura, que él era Elías Tisbita, venía del Tisbet. Es lo único que menciona la Biblia. Un profeta de Dios, y el significado del nombre Elías es: mi Dios es el Señor, o mi Dios es Yahvé, mi Dios es Jehová. Y posiblemente algunos escritores dicen que fue un título que se le dio precisamente
porque él proclamaba la verdadera adoración hacia Jehová. Un título que se le dio porque él desafió abiertamente la adoración en contra de Baal. Vino de Tisbita en Galaad, que no sabemos su familia, no sabemos su origen. Y la primera mención que nosotros encontramos de Elías, la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Él se apareció de la nada. Nadie estaba esperando a este hombre. La peor crisis religiosa que estaba pasando Israel estaba en su mayor auge. Todo era un desastre. Y aparece este hombre de la nada a enfrentarse a nada más y a nada menos que a los reyes que tenían poder. Y dice la Biblia que él se le apareció delante a Acab y le dice: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y a partir de ahí entonces Elías comienza a popularizarse en el pueblo de Israel. Aparece desafiando a un rey malvado que gobernó aproximadamente entre 20 y 22 años a Israel, entre el año 874 y 853 antes de Cristo. El reinado de Acab estuvo marcado por la influencia de su esposa Jezabel. Nosotros conocemos la historia. Jezabel era mala en todo el sentido de la palabra. Una vez yo dije aquí en una escuela dominical: a la mujer que le digan Jezabel tiene que pelear. Oféndase, porque era una bruja profetisa dedicada a la adoración a Baal. Era sacerdotisa de Baal y de Acera. Y era todo lo que ella podía hacer para ganar ventaja sobre los demás. Ella no escatimaba esfuerzo. Estaba dedicada y consagrada a hacer lo malo. Y ahora se junta con un hombre que también era malo, pero también tenía un carácter medio flojo, porque él se dejaba influenciar de esta mujer. Así que vemos que Jezabel estaba promoviendo y promovió en todo Israel la adoración a Baal, y comenzó entonces a perseguir a los profetas de Jehová. En este contexto de apostasía y violencia religiosa es cuando vemos que Elías aparece, quien se levantó como un defensor de la fe por un tiempo para luchar contra la oscuridad espiritual que estaba pasando el pueblo de Israel en su momento. El personaje Elías es uno de los más interesantes y vistosos en la Biblia, y Dios lo utilizó durante un momento importante en la historia de Israel para oponerse a un malvado rey y traer avivamiento a la tierra. El ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel. La vida de Elías estuvo llena de confusión. A veces se mostró muy valiente y decidido, otras veces temeroso y vacilante. Alternamente él demostró victoria y derrota, y después una recuperación. Elías conoció el gran poder de Dios, pero también conoció las profundidades de la depresión. Elías vivió todas esas emociones durante todo su ministerio, demostrando, ¿verdad?, como dice la Biblia, que era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. No era un superhéroe, no era infalible, estaba sujeto a pasiones, y por eso usted ve un Elías muy empoderado, lleno del poder de Dios, luchando en el Monte Carmelo,
Y luego más tarde ve un Elías llorando en la cueva. Señor, y ahora tú me has dejado solo. Quítame la vida, yo no puedo seguir con esta carga. Y uno se preguntaría, pero el mismo que estaba en el Monte Carmelo, era el mismo. Era el mismo, un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo, que en un momento podemos estar arriba, llenos del poder de Dios, haciendo milagros, orando y levantando al caído, y días más tarde entonces el que tienen que levantar es a ti. Estamos sujetos a todo eso, y todo eso es para poder permitir que la excelencia del poder de Dios se manifieste en nosotros, para que reconozcamos que no soy yo, que es Dios que opera en mí, que un día usted puede estar muy arriba, pero mañana puede estar muy abajo, y eso solamente demuestra qué tanto dependemos de Dios. Y eso lo tuvo que pasar Elías, aprender a depender de Dios. Ahora bien, ¿quién fue Eliseo? ¿Qué saben ustedes de Eliseo? Ahí sí, ustedes saben mucho de Eliseo, y de Eliseo hay mucho que hablar. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién fue Eliseo? A ver. Ajá, Andrew está potente. Dígame, Andrew. También era un hombre cristiano, por supuesto. Dígame, Chanel. También fue un profeta. ¿Quién más? Era el estudiante de Elías, por supuesto, el discípulo de Elías. ¿Quién más? Rosy. Ajá. Muchos milagros. Exactamente. Minelli allá atrás. Ok, no le puso límite a la meta que él quería. ¿Tú ibas a decir algo, Estela? Ajá. Sí. Ujú, ujú. Así es. Hay mucho que decir de Eliseo, mucho que decir de Eliseo. Eliseo, su nombre tiene el siguiente significado: Dios es salvación. Eliseo significa Dios es salvación, y fue el sucesor de Elías en el oficio de profeta. Y todo eso usted lo puede encontrar en el libro Primero de Reyes, capítulo 19, verso 16, 19 al 21, y luego en el segundo libro de Reyes, capítulo 5 al 8. Él fue el discípulo de Elías, caminó, se instruyó debajo, ¿verdad?, de las faldas de Elías. ¿Usted me dice? De la doble porción, correcto. Fue llamado a seguir a Elías en el libro Primero de Reyes 19, 19, y pasó los siguientes años como el discípulo del profeta. O sea que la misión o la puesta en marcha del ministerio de Elías no se dio inmediatamente. Él recibió el llamado y duró varios años instruyéndose con Elías, hasta que Elías fue tomado y llevado al cielo. En ese momento, Eliseo comienza su ministerio y duró aproximadamente 60 años, abarcando varios reinados: el de Jorán, Jehú, Joacás y Joás. Elías obedeció la palabra de Dios y encontró a Eliseo, que estaba arando con una yunta de bueyes en ese momento. Elías puso su manto en Eliseo, lo cual era una señal, su mano, lo cual era una señal de las responsabilidades que tenía Elías, ahora eran transferidas a Eliseo. Cuenta la historia que Eliseo dejó detrás sus bueyes y corrió detrás del profeta. Lo único que le pidió Eliseo a Elías fue: déjame despedir a mi familia, déjame despedirme. Y él se devolvió, se despidió de su familia, tomó los bueyes que él estaba arando, los mató
hizo una comida y la repartió entre el pueblo. Una simbología de que efectivamente Eliseo estaba dejando todo atrás y ahora su enfoque era seguir a Elías. Él se estaba quitando de sus manos cualquier compromiso familiar que tuviera. Él mató esos bueyes y con eso estaba diciendo, mira, la responsabilidad que yo tenía aquí desde este momento, me desligo totalmente y me enfoco en mi objetivo, que es seguir a Elías. Eliseo respondió al llamado de manera inmediata. Y eso es muy importante para nosotros. Él recibe el llamado y Eliseo nos dice, bueno, Elías, déjame orar. Déjame ver qué me dice, déjame consultarlo. Él inmediatamente recibe el llamado, lo obedece y comienza ahora una trayectoria detrás de Elías. Él se alejó completamente de su antigua vida. Básicamente él hizo una celebración sin dejar opción a volver atrás. No tengo nada, lo que yo tenía lo sacrifiqué, lo quemé, lo regalé. Como yo no tengo nada atrás, ahora lo que me toca es seguir a Elías. No solo Eliseo dejó su vida pasada, sino también que ahora se convierte a una nueva vida y toma el oficio de profeta. ¿Cuáles similitudes nosotros podemos encontrar entre estos dos profetas? Elías como el mentor, como el maestro, y Eliseo como el discípulo, que está aprendiendo, que está siguiendo los pasos de su maestro Elías. Número uno, nosotros podemos señalizar que ambos fueron llamados por Dios para liderar a los profetas de Israel por un periodo de tiempo. Los dos recibieron el mismo llamado y era conservar, ¿verdad?, ese remanente que se había mantenido sin doblegarse delante de Baal. Ustedes recuerdan la historia, parte de la historia de Elías, que Elías comenzó a llorar y a decirle al Señor, pero Señor, el único que ha quedado, el único que te sirve, el único que está cogiendo lucha aquí, que lo están persiguiendo para matar, soy yo. Aquí no hay más nadie, yo no encuentro más nadie. Sin embargo, Jehová le dice, mira, no te pierdas, todavía hay 7,000 que no se han doblado sus rodillas delante de Baal. Hay un remanente y siempre hay un remanente. En la historia del pueblo de Dios a nivel general, siempre hay un remanente que se mantiene en los caminos del Señor. No todo está perdido. Hay gente que se mantiene orando, que no claudica. Lo que pasa es que hay algunos que son un poquito más tímidos que otros. Se necesitaba un Elías para enfrentar a Acab, pero había un grupo que estaba orando. Posiblemente Elías era la respuesta a la oración de esos 7,000 que estaban rogando para que el Señor mandara a alguien. Entonces siempre Dios tiene su remanente, que se mantienen enfocados, que mantienen su mirada puesta en Jesús. Lo hubo en los tiempos de Elías y lo hay también en el tiempo presente. A pesar de la corrupción que tiene el mundo, a pesar del desvío que tiene el mundo, hay un remanente que ha decidido permanecer fiel a Dios. A pesar de cualquier problema, a pesar de las influencias, a pesar de la presión, usted y yo hemos decidido seguir a Cristo y serle fiel a Él. Y eso ocurre en cada época donde la iglesia se ve amenazada. Siempre hay un remanente, orando, clamando, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, para que el Señor traiga liberación. Ambos, tanto Elías como Eliseo, discipulaban a los hijos de los profetas. Habían escuelas de los profetas dedicadas a formar a otros. Y ellos dos fueron parte de esos líderes que estaban formando a otros profetas que también querían servir al Señor.
El segundo libro de Reyes, capítulo 2, el capítulo 4 y 5, habla cómo tanto Elías como Eliseo se dedicaron a formar a otros para la obra del Señor. Y es parte también de nuestra responsabilidad. Formar a otros, dejar un legado, orientarlo, que usted se pueda ir confiado de que ha dejado el evangelio, la iglesia, en buenas manos. No somos eternos. Y nuestro papel aquí en la tierra es formar a otros. Y cada uno de nosotros tenemos eso en nuestras manos. Posiblemente a lo mejor usted no ocupe un lugar de liderazgo en la iglesia, pero usted forma a su vecino, forma a su amigo, ayuda a su hermano. Los padres forman a los hijos, que son los que vamos a dejar aquí en la iglesia. Es Andrew, el futuro dirigente de esta iglesia. Es Chanel, es Elías, es Steve, Ana. Esos chiquitines que están creciendo, esos son los que van a seguir el legado que nosotros les enseñemos. Entonces usted oye a Steve a veces diciendo, yo quiero ser pastor. Bueno, está pidiendo cosas difíciles. Pero es lo que le estamos enseñando. ¿Qué más podemos pedir? Cada vez que sus hijos muestran inclinación a que quieren ser músicos, que quieren ser maestros, ese es el legado que estamos formando en ellos. Así que tanto Elías como Eliseo se ocuparon por formar la siguiente generación que iba a mantener el nombre de Jehová por lo alto en Israel. Ambos fueron fortalecidos por el poder de Dios de manera extraordinaria. Tenían ministerio en los cuales los milagros jugaban un rol importante, porque a través de los milagros fue que ellos lucharon en contra de la apostasía y también hicieron milagros a favor del pueblo. Y mire que Elías necesitaba tener esa valentía para poder enfrentar a Acab. Mire, no era cualquier gente que Elías estaba enfrentando, era el rey. Era el rey y a una reina que no le importaba nada, que no pensaba dos veces para ejecutar. Así que se necesitaba un hombre con valentía y que lo desafiara a pesar de qué tan grandes ellos estaban. Y para eso el Señor depositó en ellos una unción grande. Y hacían milagros extraordinarios porque era necesario llamar la atención tanto del rey como del pueblo que estaban perdidos. Y de la única manera que se lograba eso era a través de esos milagros extraordinarios que hizo Elías para llamar la atención, para despertar al pueblo que estaba dormido en la idolatría y para poder desafiar a dos fieras que eran Acab y Jezabel. Así como tienen similitudes, también en ellos hay diferencias. Vamos a ver algunas diferencias que podemos ver entre estos dos grandes hombres del Señor. Habían diferencias en el ámbito socioeconómico. Elías, la Biblia registra, y es el único dato que sabemos de él, que él venía de Galaad rústica, Tisbet, más allá del río Jordán. Y por la referencia que tenemos, se entiende que Elías venía de un hogar que era pobre, porque de la región que él venía no abundaba muchas riquezas. Era una ciudad caracterizada por la pobreza, no tenía mucha atracción, no era atractiva para la mayoría, así que se entiende que Elías viene de una familia pobre. Sin embargo, Eliseo, por lo que tenía en sus manos al momento de recibir el llamado, se entiende que Eliseo venía de una familia importante y con dinero. Tenía bueyes, 12 bueyes. Cuando usted tenía bueyes o animales, en la cultura de Israel era que usted tenía dinero, era una persona importante y él era parte de la escuela de los profetas y ahí no iba cualquier persona. Así que se entiende que Eliseo viene de una familia con un poco más de educación y de riqueza de lo que fue con Elías. La personalidad de ellos dos también había diferencias.
Elías parecía haber sido un hombre de ánimos experimentando grandes péndulos emocionales entre la euforia, la valentía, la gallardía, y luego más tarde estaba Elías llorando, tirado en la depresión, y ahora qué yo voy a hacer, y me han dejado solo, y ahora mejor me muero. Y ahí estaba Elías entre dos aguas a nivel emocional. Sin embargo, nosotros no vemos esto en Eliseo. Probablemente lo que podemos ver de Eliseo era un hombre con un temperamento un poquito más estable que Elías. Apariencia física, y yo sé que ustedes saben eso, ¿verdad? Elías registra en la Biblia que era un hombre peludo. El segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 8 dice: ellos les respondieron, era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Y él le dijo, es Elías Tisbita. Sin embargo, ¿cómo era Eliseo? Calvo. Ya Eliseo parece que, no sé, la genética o los años, pero él era calvo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 23, dice: después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían, sube calvo, sube calvo. Y ya usted sabe cómo terminó la historia, ¿verdad? En ministerio, había diferencia entre el ministerio de Elías y de Eliseo. Eliseo sustituyó a Elías de ciertas maneras. Número uno, el ministerio de Eliseo duró el doble que el ministerio de Elías. La Biblia registra que Elías, su ministerio, desde el momento en que se presentó delante de Acab, duró aproximadamente 13 años. Y, contrario a Eliseo, 25, y lo vamos a ver más adelante, sumando, ¿verdad?, los años de reino que tuvieron cada rey que ellos tuvieron que enfrentar. La narrativa de Reyes registra el doble de milagros en Eliseo que en Elías. Y eso lo vamos a también ver en la segunda entrega, cómo la Biblia registra que Elías realizó 7 milagros y Eliseo 14. Algunos escritores entienden que esta es parte de la evidencia de la doble porción que recibió Eliseo. Él pidió una doble porción y ahí algunos escritores entienden que esa es la evidencia. El doble de lo que hizo Elías lo hizo Eliseo. Algunos expertos, ¿verdad? Como le dije, ponen eso como evidencia. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9 dice, y cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y llega a mi mente otro personaje bíblico que se le hizo la misma pregunta a Salomón. Jehová le preguntó, ¿qué tú quieres? Pídeme lo que quieras. Yo pregunto en esta noche, si el Señor le pregunta a usted hoy, en sueño, cuando usted está orando ahorita, antes de acostarse, o los que se levantan a las 3 de la mañana a orar, si el Señor te pregunta, ¿qué tú quieres? Pídeme lo que sea. ¿Qué usted le pediría al Señor? Ah, bueno, la doña lo sabe, yo pensaba que no lo sabía. ¿Qué usted le pediría, doña? Una doble porción. Una doble porción. ¿Qué usted le pediría al Señor si el Señor le hiciera esa pregunta? Rosy. Que la lleve de aquí. Me gusta, Señor. Estamos desesperados. Estamos asegurados. Pues yo quiero que usted, ¿verdad?, medite en eso. Porque yo sé que es bueno decirlo, porque yo te conoce todo lo que pasó con Eliseo. Y bueno, quiero lo mismo que recibió Eliseo, ¿verdad? Ahora bien, en el momento crucial, porque Salomón pudo haber pedido cualquier cosa, pero Salomón pidió sabiduría.
Y yo estoy segurísima que si él hubiese pedido algo diferente a sabiduría, Dios se lo iba a dar, porque que estaba abierta la pregunta. Dios no le dio condiciones, no le dio elecciones, pídeme lo que quiera. Si Salomón hubiese pedido la muerte de sus enemigos, eso iba a pasar. Si Salomón hubiese pedido riqueza, le iba a dar riqueza, lo que sea, porque la pregunta, la propuesta estaba abierta y lo mismo estaba para Eliseo. Pero Salomón comenzó a analizar, bueno, yo soy joven, ahora me han puesto a dirigir este pueblo grande, terco, que le ha dado lucha a mi papá, yo estoy viendo toda la lucha que él ha cogido, déjame yo pedir sabiduría. Entonces, como pidió sabiduría, el Señor le dio todo lo demás. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, absolutamente todo lo demás se nos añadirá. Y lo mismo hizo Salomón. Y Eliseo ahora se encuentra enfrente de Elías y le hace la misma pregunta. Pídeme, Eliseo, ¿qué tú quieres? Lo que tú me pidas, yo te voy a dar. Óigame, Elías era un hombre que estaba seguro del poder de Dios. Estaba seguro de lo que él portaba. Elías y Pablo se juntan ahí arriba y eso es terrible. Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Y Eliseo, lleno también de la sabiduría del Señor, que ha visto la trayectoria de su maestro, que ha visto cómo Dios lo ha usado de manera maravillosa y poderosa, dice, bueno, yo no me voy a quedar atrás. Yo quiero una doble porción del espíritu que tú tienes. Y esa debe de ser nuestra oración, esa debe de ser nuestro deseo, que conforme pase el tiempo el Señor nos llene más y más con su Espíritu Santo, que nos dé una doble porción, porque es de la única manera que vamos a resistir en este mundo y vamos a poder llegar a la nueva Jerusalén, que el Señor siempre nos llene más y más con el poder de su Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el Señor tiene más para darnos que nosotros para pedirle. O sea, que la lista que usted tiene le queda corta a todo lo que Dios le puede dar. Imagínese usted cada vez que usted se arrodilla delante de la presencia de Dios y que su primera petición sea, Señor, lléname otra vez con tu Espíritu Santo. La iglesia va a estar siempre llena del poder de Dios. Y es por eso que debemos de estar enfocados. Hay veces que nuestras oraciones se convierten mucho, yo digo, en una lista de deseos. Y quiero, y pido, y quiero, y pido, y quiero, y necesito, y me hace falta esto y lo otro. Nuestra oración principal debe de ser siempre clamando por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que nos va a garantizar a tomar buenas decisiones. Cuando el Espíritu Santo lo guía, entonces usted va a saber cuáles son las decisiones que voy a tomar. Entonces usted va a recibir las otras bendiciones que vienen por añadidura. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, dígame, vamos a estar metiendo la pata una y otra vez y tomando decisiones erradas. Por eso se necesita la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que Eliseo, yo me uno a esa oración y la pastora también, y todos pedir al Señor, lléname otra vez con la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y mire, Elías inmediatamente le dice, cosa difícil ha pedido, porque esto no es fácil. Yo he tenido que pagar el precio, yo he pasado por mucho y tú estás pidiendo el doble. Bueno, pero no hay problema. Si tú eres capaz de verme cuando sea quitado de ti, entonces será concedida tu petición. Tremenda petición, ¿eh? De lo contrario, no, porque hay que pagar el precio. A veces queremos mucho, pero no queremos pagar el precio. Hay una condición. Si tú eres capaz de verme cuando yo sea arrebatado
de esta tierra, entonces vas a recibir lo que has pedido. En ministerio, nosotros podemos ver que Elías era más dominante en muchos aspectos que Eliseo, y fue un hombre de larga duración, tanto así que no vio la muerte. Dios se lo llevó. La mayor parte de su ministerio fue confrontar, hablando de Elías, ¿verdad?, figuras poderosas. Elías tenía que enfrentarse, mire, con lo de alto rango del momento. Un Acab, una Jezabel, un Ocosía, que tenían el gen del mal en la sangre, y tuvo que enfrentarlo. Se necesitaba un hombre valiente como Elías, que le dijera las cosas como son, que lo desafiara, que le dijera: mira, usted está en pecado, tú has arrastrado a Israel, tú has hecho que el pueblo esté idolatrando a dioses ajenos. Tú eres el que ha provocado que la ira de Dios caiga sobre Israel. Tú eres malo, si no te arrepientes, las consecuencias de Jehová van a caer sobre ti. Y a Jezabel la desafiaba. Entonces se necesitaba uno como Elías para cantarle sus verdades a esos reyes que estaban trayendo destrucción al pueblo de Israel. Así que se necesitaba ese hombre fuerte, valiente, sin miedo, sin protocolo, sin pasar paño tibio, y decir las cosas tal y como son. Y estamos viviendo en una época que se necesitan hombres así, que no tengan miedo, que hablen y que llamen al pecado por su nombre. Es pecado y estás mal y tienes que volver nuevamente al Señor. Esa valentía la necesitamos para hablar como lo hacía Elías. Por otra parte, Eliseo era más dado a ayudar al común del pueblo. Ayudó a muchas personas, muchas de ellas no eran tan importantes, ¿verdad? La Biblia no menciona sus nombres, habla de una viuda, de un obrero, de la mujer sunamita y de otros tantos que Eliseo ayudó. Y de las pocas figuras poderosas con las cuales Eliseo tuvo que lidiar, lo hizo de manera indirecta, y las veces que lo hizo era prácticamente hablando de cosas que ya Eliseo había dicho. En cuanto a ministerio, ¿verdad?, podemos puntualizar más cosas. La mayoría de los milagros de Elías eran milagros dramáticos, eran visibles, la gente se impresionaba. Imagínese usted en el Monte Carmelo con ese altar lleno de agua y que descendió fuego. Y no fue que descendió fuego nada más de manera vertical, se movió. Dice que el fuego lamió el agua de la zanja y quemó absolutamente. O sea, eso fue un espectáculo tremendo. A mí me hubiese gustado estar ahí. Óyeme, en ese monte, yo me imagino que eso se veía a kilómetros. ¿Cómo bajó ese fuego del cielo? ¡Wow! Poderoso. Y ese era Elías. Un Elías que le decía: mira, por mi palabra, a partir de ahora no va a llover. Y no llovió 7 años. 7 en total, 3 de sequía. Y luego cuando el Señor lo abrió los cielos. Por la palabra, por mi boca. Por mi boca. Por eso yo digo que Elías y Pablo son como tan similares en la hora de hablar. Porque ellos hablaban de ellos, ¿verdad? Pero no era que dependían de ellos mismos, sino que dependían de Dios. Había una confianza y ellos sabían que tenían el respaldo de Dios a su favor. Y Elías viene y le dice: mira acá, por mi boca no va a llover. Hasta que yo no lo diga, no va a caer media gota de agua aquí. Y así sucedió. Entonces los milagros de Elías eran totalmente estruendosos, llamaban la atención. Sin embargo, los de Eliseo eran un poquito más modestos y eran más compasivos, más generosos, no eran tan llamativos como lo de Elías. Elías era muy famoso por su forma de ser, sin embargo, Eliseo a lo mejor no contaba con esa fama que tenía Elías.
Eliseo, ¿verdad?, vivió muchos años siguiendo el legado de Elías, aprendiendo de Elías, aproximadamente 10 años ministrando junto a Elías, hasta que Elías fue tomado y llevado al cielo. De paso, muchas veces cuando se referían a Eliseo, no lo llamaban por su nombre, sino que le decían el que le servía a Elías, porque él fue durante muchos años caminando junto con Elías. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, usted va a leer y va a encontrar aproximadamente 29 menciones sobre Elías y solamente una de Eliseo, dando a entender, ¿verdad?, cómo la diferencia a nivel ministerial de ambos personajes. Nosotros podemos tener este cuadro comparativo y ver cómo estos ministerios tenían sus diferencias. Elías era un poder peculiar y básicamente trabajó solo en su época. Eliseo era más tranquilo. El ministerio de Elías duró poco, aproximadamente 13 años. Eliseo duró un poco más, 25 años. Elías viene de una familia pobre. Eliseo, por la posesión que tiene, se entiende que viene de una buena familia. Elías confronta al rey y al pueblo. Sin embargo, Eliseo es más inclinado a ayudar al pueblo. Los milagros de Elías eran pocos, pero eran notorios y poderosos. Los de Eliseo, muchos, sencillos y prácticos. El objetivo de los milagros de Elías era demostrar y probar al único Dios verdadero. Eliseo, por el contrario, hacía milagros para demostrar el lado tierno y bondadoso de Dios. La misión de Elías era traer un reavivamiento espiritual al pueblo. Eliseo, por su parte, era enseñar y confirmar la fe verdadera. Los resultados de Elías eran rápidos y de corta duración. Los de Eliseo eran un poquito más lentos, permanentes y progresivos, que lo vamos a ver cuando hablemos de los milagros. La dificultad que enfrentó Elías, el desánimo. Eliseo, según el registro bíblico, no se desanimó. Elías era el profeta para los últimos días y Eliseo representa los cristianos perseverantes de hoy. El final de Elías fue que Dios se lo llevó al cielo, no vio la muerte, y Eliseo, aunque vio la muerte, después de estar no muerto, los huesos era. Los huesos, o sea, no era de que estaba el cuerpo todavía, ya la carne estaba totalmente seca. Y cuenta, lo vamos a ver en los milagros, cómo llevando a un muerto, lo dejan caer en la tumba donde están los huesos de Eliseo. Y se acabó el entierro. Se acabó el entierro porque revivió el muerto. O sea, eso era un poder increíble que tenía Eliseo. Con los huesos. ¿Tú sabes lo que es eso? Con los huesos. Se acabó el entierro. Yo me imagino, yo no sé si la gente se alegraron, se asustaron, el corre, pero algo grande fue cuando estaban para enterrar a este cuerpo sin vida, cae en la misma fosa donde estaban los huesos de Eliseo y revive automáticamente. Ahí se terminó el entierro, cada quien para su casa. El poder de Dios estaba con Eliseo, aún más allá de la muerte. Poderoso, poderoso. Sí, era militar. Uh-huh. No, y solo, porque eh, él era el que estaba en la palestra pública enfrentando todo lo que estaba pasando en la época. Él era el solo, no salía más nadie. Habían 7,000, pero esos 7,000 estaban escondidos, estaban orando, estaban en los secretos, estaban en los secretos orando. Pero él era el que estaba de frente, él era el que recibía todos los palos, él era el que recibía. Había un grupo que estaba orando, es verdad, pero él era el que estaba ahí enfrentándose.
No, y por eso yo dije al principio, a todos nos llega. No es porque sea Elías. A todos en su momento nos puede llegar. Y por eso la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. El poder de Dios que se manifestaba en él no era el impedimento para él caer en la tristeza, la depresión, el desánimo. A todos nos puede llegar. No, un poquito más pasivo, correcto. Eran ministerios, no, yo no lo diría suave, eran ministerios diferentes con un objetivo diferente, ¿verdad? Y habían pasado, exactamente. Elías viene a restaurar la religión, la adoración al verdadero Dios. Ya cuando entra Eliseo, ya la cosa está un poquito más suave. Y ahora es lo que se está concentrando más en ayudar al pueblo, ¿verdad? En mostrar ese lado bondadoso de Dios. Dios no solamente es fuego consumidor, también es un Dios de amor, ¿verdad? Que está atento a las necesidades de su criatura. Entonces eran ministerios diferentes, con objetivos diferentes, pero igualmente eran importantes en el momento que les tocó vivir. Bien, ¿qué podemos aprender de estos dos grandes hombres ya para cerrar en esta noche? Número uno, podemos notar que en sus diferencias claves tenían que ver con el rol que Dios le había mandado a desempeñar en cada época. La personalidad radical de Elías y las obras milagrosas, espectaculares, eran necesarias para llamar la atención de una nación que le había dado la espalda a Dios. Era necesario que Elías hiciera esos grandes milagros para poder llamar la atención del pueblo y poder restaurar la adoración al verdadero Dios. Eran roles que Dios los había llamado, pero cada uno de ellos tenía un objetivo diferente. Los milagros compasivos de Eliseo eran dedicados al pueblo de Israel, y a través de esos milagros Eliseo proveyó un recuerdo al pueblo de la fidelidad y del amor de Dios. Ahí estaba Eliseo recordando que hay un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios generoso, que está pendiente a las necesidades de su pueblo, que escucha y que provee. Elías y Eliseo son ejemplos de una maravillosa verdad enseñada a través de la Biblia. Dios nos ha moldeado a cada uno de nosotros para desempeñar un rol en su servicio. Cada uno de nosotros tiene un rol que desempeñar dentro del ministerio del Evangelio. Si yo le pregunto en esta noche, ¿usted sabe cuál es su rol dentro del Evangelio? ¿Está consciente? ¿Sabe? ¿Lo aceptó? ¿Ya Dios le dijo cuál es su rol? Si usted no lo sabe, yo le invito a que ore en esta noche y le pida al Señor: Señor, yo no sé qué yo hago aquí, pero yo sé que tú tienes un rol que desempeñar conmigo aquí en la iglesia. No estamos ocupando un banco, no estamos ocupando un lugar en el espacio, no estamos aquí porque, bueno, para estar allá afuera mejor me quedo aquí. Todos nosotros tenemos un papel importante que desempeñar en la obra del Señor. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Todos fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pablo lo muestra como que el Señor es el escultor y nosotros somos el barro, y el Señor nos va moldeando, nos va formando para que desempeñemos un papel en la obra del Evangelio. Todo lo que hay en nosotros, nuestros talentos naturales que aprendimos, que desarrollamos, los dones espirituales que hemos recibido, las experiencias de crianza, el tiempo en el Evangelio,
donde hemos vivido, la historia que cada uno de nosotros tenemos, todo eso es Dios obrando para que usted desempeñe un papel en la obra del Evangelio. Esa historia, esa experiencia que usted pasó es lo que Dios va a utilizar ahora para que usted entonces sea la luz del mundo, para que usted sea la sal de la tierra. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. A veces solamente nos enfocamos en todas las luchas y dificultades que hemos pasado, pero luego esas luchas y dificultades se vuelven en un testimonio de poder para otro. Y al principio uno no lo entiende. Yo pasé mucha lucha en la universidad. Fueron 3 años y medio caminando de mi casa a la universidad, de noche, con agua, sol y sereno, que se me rompían las zapatillas, que había que buscar para pegar las zapatillas porque no encontraba para comprar una nueva. Yo me acuerdo que mami siempre me decía cuando aparecía para comprar una nueva, compra la que se pueda coser, porque esa tiene que durar. Busca un material que se pueda llevar al zapatero. Y era así, seleccionando aquella que se pueda llevar al zapatero. Pero ahora yo puedo decir que el Señor hizo provisión a todas mis necesidades. Ahora yo tengo de dónde ponerme. Pero todo eso el Señor tuvo que enseñármelo. Y al principio no fue fácil. Yo lloraba, pasaba vergüenza. Y ahora con esta zapatilla en la mano y que ahora llovió y me tengo que ir descalza. No era fácil. Ahora, eso es el testimonio que yo debo de dar. ¿Para qué? Para que la gente entienda que hay un Dios que provee a las necesidades de sus hijos. Así que cualquier proceso que usted haya pasado, no se lamente, es el testimonio que Dios tiene para llamar a otros al Evangelio. Entonces, nosotros vemos lo irregular, vemos el problema, vemos la piedra, vemos las espinas, pero detrás de todo eso está la misericordia de Dios trabajando a nuestro favor. Dios nos está moldeando, está construyendo de un vaso de barro que no tiene ningún tipo de atractivo, pero ahora el poder de Dios se deposita en nosotros y podemos brillar gracias a la gloria del Señor. Todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, lo hacemos para glorificar el nombre del Señor. Ese talento que Dios puso en ti natural, ese talento que a lo mejor usted tuvo que aprender e ir a una escuela y aprenderlo, todo eso Dios lo moldea en nuestro carácter para que reflejemos al único que merece la gloria, que es Cristo Jesús. Dios lo está haciendo con nosotros y es la manera de nosotros reflejar su gloria. Efesios 4, del 11 al 16, les resumo, ¿verdad? Dice que Dios constituyó algunos evangelistas, pastores, apóstoles, profetas, maestros, pero todo eso Dios lo hizo con el objetivo de que de edificar a la iglesia. Todo el talento que es depositado en nosotros, el único objetivo es glorificar al Padre y edificar a la iglesia. Estoy yo edificando a la iglesia con eso que Dios me dio. Recuérdese la parábola de los talentos. Hubo uno que escondió el de él, y ese que lo escondió se lo quitaron y se lo dieron al que había trabajado. Entonces, ese talento que Dios puso en ti, necesitas ponerlo en acción en la obra del Señor. Somos el marco. En el Evangelio, usted y yo somos el marco. Y el dibujo principal es Cristo. Y todo buen marco dirige su atención a la figura principal, a Cristo. Cuando nos dejamos moldear por el Señor, todo lo que yo hago apunta a solamente glorificar el nombre de Cristo. ¿Estás siendo tú el marco que llama la atención a Cristo o queremos ser la parte principal del cuadro? Si usted pudiera cambiar algo en su vida, de lo que ha pasado, de lo que ha vivido, ¿por qué quieres cambiarlo?
para glorificar más a Dios o para glorificarte a ti? Si tuvieras la oportunidad de cambiar por lo menos una cosa de tu pasado, ¿qué cambiarías y por qué? En la medida en que somos transformados por el Espíritu Santo, nuestra intención en todo lo que hacemos debe de llamar la atención y la gloria a Cristo. Esa debe de ser nuestro pensamiento siempre. Debemos de recordar a través de nuestra vida que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y que lo que ahora vivo, lo vivo gracias a la misericordia del Señor a mi favor. Solo una cosa es importante, y es ser una persona consagrada en el lugar donde Dios nos ha puesto, y en cada momento de desempeñar un trabajo para glorificar el nombre del Señor. Pudiéramos decir en esta noche, ¿qué vida fue más exitosa? ¿La de Elías o la de Eliseo? Por eso al principio pregunté, ¿quién es del team Eliseo? ¿Quién es del team Elías? Ambos desempeñaron un papel importante, fueron llamados por Dios, y en el momento en que se necesitaba un Elías, apareció el Elías. Pero en el momento en que se necesitaba un Eliseo, apareció el Eliseo que necesitaba el pueblo. Así que el papel, el trabajo que usted está desempeñando en la obra del Señor es importante, es necesario, y tenga la seguridad de que Dios te llamó. No es necesario querer, bueno, yo quiero ser como fulano, o quiero cantar como canta Soraimi, o quiero hacer esto como lo hace fulano. Cada uno de nosotros ha recibido un talento para glorificar el nombre del Señor. Y Pablo lo dice, si todo el cuerpo quiere ser ojo, ¿usted sabe qué va a pasar? Se convierte en un monstruo. Imagínense que todos querramos cantar aquí el domingo. La iglesia va a quedar vacía porque no cabemos ahí. No cabemos ahí. Entonces cada uno de nosotros tiene un talento, un papel, una asignación impuesta por el cielo, y que usted debe desempeñarlo para glorificar el nombre del Señor. Eliseo a lo mejor no tuvo una vida tan pública como Elías, pero fue necesario en su tiempo, fue necesario para poder enseñar la bondad y la compasión de Dios al pueblo. Cada uno de ellos desempeñó un rol que el Señor los llamó, y ambos lo hicieron para exaltar el nombre del Señor. Ahora bien, cada vez que yo hago algo, ¿por qué lo hago? ¿Quiero llamar la atención de alguien o quiero llamar la atención del Señor? Termino con esta cita del capítulo titulado El llamado, del libro La audiencia del 1. El autor dice, la mayoría de nosotros, ya sea que nos demos cuenta o no, hacemos cosas con la mirada de aprobación de alguna audiencia u otra, de manera consciente o inconsciente. Usted se para ahí y usted se prepara, se viste, ensaya, presta atención a los detalles, porque quiere llamar la atención a una audiencia. La pregunta no es si tenemos una audiencia o no, sino cuál audiencia escogemos. ¿A quién yo quiero llamar la atención? ¿A quién yo quiero glorificar? ¿Quiero llamar la atención de alguien, de la audiencia, o quiero llamar la atención de Dios? ¿Quiero glorificarme a mí por mis talentos y dones que tengo, o quiero exaltar y glorificar el nombre de Dios? Esa es la pregunta que debemos de hacernos en esta noche. Elías y Eliseo pasaron, cumplieron con su cometido, y hoy podemos recordarlo como los hombres que exaltaron el nombre del Señor. Cuando usted y yo pasemos de esta tierra, ¿cómo nos van a recordar? Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude
a entender el rol que Dios ha puesto en nuestras manos, a desempeñarlo, pero a desempeñarlo para glorificar siempre el nombre del Señor en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. En la próxima entrega vamos a estar comparando los 7 milagros de Elías y los 14 milagros de Eliseo. Le voy a dejar de tarea: lea esas historias en los libros de los reyes y trate de marcar la mayor cantidad de milagros que hizo cada uno de ellos. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga, y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a siempre trabajar para su obra y con el objetivo único de glorificarle. Se ponen sobre sus pies y vamos a despedir en esta noche los que están por las redes. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga, y les esperamos el próximo miércoles, si Cristo aún no ha tocado la trompeta, ¿verdad? Que si la toca de aquí a eso, nos vamos con el Señor. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté siempre con nosotros, hoy, mañana y siempre. Amén.